Muy buenos días jóvenes, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que esté viendo este video. Hoy tendremos nuestra clase número 3 de curso de programación para los estudiantes de cuarto bache en computación y cuarto perito contador. Y pues como bien saben, estamos viendo el programa de C++ y hoy aprenderemos un tema muy bonito con respecto a lo que tratan los ciclos, ¿sí? Déjenme comentarles que en programación pues existe como una base que todo lenguaje pues trae, ¿sí? Y pues dependiendo cómo se escriba o cómo se diga o cómo se declare, pero siempre existen en cualquier lenguaje de programación, excepto algunos, pero casi en su mayoría sí. Esto pues es base para cualquier lenguaje, como les decía, y pues hoy vamos a ver sobre los ciclos while en C++. Y se dice que los ciclos while pues son también una estructura cíclica que nos permiten ejecutar una o varias líneas de código de manera repetitiva, sin necesidad de tener un valor inicial e incluso a veces sin siquiera conocer cuándo se va a dar el valor final que esperamos. Los ciclos while no dependen directamente de valores numéricos, sino de valores booleanos, es decir, su ejecución depende del valor de verdad de una condición dada, verdadera o falsa, nada más. De este modo, los ciclos while son mucho más efectivos para condiciones indeterminadas, que no conocemos cuando ya se van a dar las diferencias de los ciclos for. ¿Sí? Entonces, con los cuales se debe tener claro un principio, un final y un tamaño y un paso. Por ejemplo, el tema que vimos la semana antepasada pues fue sobre los ciclos for. Y les comentaba que los ciclos for pues igual también son de estructuras cíclicas que se repiten, pero el ciclo for pues nosotros le poníamos un inicio y le poníamos un final y el paso en el cual tenía que ir, mientras que en el ciclo while acá pues nosotros solo le ponemos una condición, verdadero o falso, sí, tipo booleano, y pues no le ponemos ni siquiera un inicio ni siquiera un final. Es algo como por decirle un ciclo infinito mientras no se cumple la cierta condición que nosotros le pongamos. Entonces vamos a ver, entonces hay mucha diferencia entre el while y el for, ¿verdad? El for pues le ponemos el inicio, le ponemos el final y cómo quiero que vaya el ciclo. Mientras que en el ciclo while pues simplemente solo le pongo la condición que mientras se cumpla esto pues que pare. Si no se cumple se va a seguir echando punta y sin parar va a ser infinito, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un for y un while, ¿verdad? Hay que saber siempre cuándo usar for y cuándo usar while dependiendo de lo que vamos a realizar. Pero ¿cómo funciona? Pues para poder comprender mejor el funcionamiento del ciclo while, pues vamos a poner un ejemplo. Siempre el ejemplo guiado un poquito del ejemplo anterior. Dice, imaginémonos que por algún motivo queremos pedirle al usuario una serie de números cualquiera y que solo dejaremos de hacerlo cuando el usuario ingrese un número mayor a 100. Como vemos aquí no podríamos utilizar un ciclo for, pues no tenemos ni idea de cuándo el usuario se le va a ocurrir ingresar un número mayor que 100. Es algo indeterminado para nosotros, sin embargo, el ciclo while nos permite ejecutar una acción de forma infinita hasta que se cumpla algunas condiciones específicas. Entonces, en nuestro caso sería el número ingresado sea mayor a 100. De modo que si el usuario nos ingrese de manera sucesiva los siguientes números 1, 50, 99, 49, 21, 30, 100, nuestro programa nunca va a finalizar, pues ninguno de estos números es mayor a 100. Sin embargo, si nos ingresara el número 300, el programa finalizaría inmediatamente. Bueno, entonces si se dan cuenta acá, pues el programa lo que está diciendo es de que hasta que nunca va a parar el programa de estar pidiendo números hasta que se escriba un número mayor a 100. Entonces el ciclo pues ahí se va a romper, ¿sí? se rompe ese ciclo y pues ya realiza otra acción. Mientras si el usuario empieza a meter números al azar del 1 al 99, pues simplemente va a estar pidiendo hasta que llegue un número mayor a 100 y se cumpla la condición y el ciclo se rompa, se termine, ¿sí? La sintaxis pues es muy sencilla, dice, la sintaxis de un ciclo while es incluso más simple y legible que la del ciclo for en C++, pues simplemente requerimos tener clara una condición de parada
En realidad, en la mayoría de los lenguajes de alto nivel, la manera de escribir un ciclo while, o sea, la sintaxis es incluso muy similar, o sea, casi es igualito para escribir en cualquier lenguaje de programación. Así que con tan solo tener bien clara una condición de finalización para el ciclo, tendremos prácticamente todo hecho. Entonces tenemos acá el ejemplo de nuestra sintaxis. Vemos acá que escribimos la palabra while, la condición de finalización, por ejemplo, cuando el número sea igual a 100, y qué va a realizar mientras esto no se cumpla, o sea, mientras que no sea la condición esta que pongamos acá no se cumpla, pues vamos a estar pidiendo lo que nosotros le pongamos a hacer dentro de sus llaves, ¿sí? Recuerden que tiene que ir dentro de llaves de las instrucciones que va a realizar mientras no se cumpla la condición que pongamos entre los paréntesis. Si vemos bien, no ponemos punto y coma acá. Y pues vamos a hacer el primer ejemplo, ¿sí? Dice ejemplo número 1. Vamos a pedir números por pantalla hasta que sea mayor a 100. Hablando del ejemplo que mencionamos arriba, pues vamos a retomar el ejemplo anterior donde queremos hacer que nuestro programa le pida a un usuario una serie de números cualquiera, que solo dejaremos de hacerlo cuando el usuario ingrese un número mayor a 100. Una vez más, un ejemplo sencillo con los que nos vamos a asegurar de haber comprendido bien todos esos conceptos anteriores. Dice la solución, pues aquí tenemos ya nuestro código ya para ver, pero yo pues lo voy a hacer acá. Entonces para eso voy a abrir el programa de Dev C++. Recuerden que en la computadora pueden descargar el programa de Dev C++, ¿sí? Donde está aquí guardado. Permítame. Así, aquí está Dev C++. Cada vez que abran Dev C++, pues se van a File, luego de File a New, y de New a Source File, ¿sí? Y nos va a tirar aquí para escribir. Entonces tenemos acá nuestro código para hacer nuestro programa. Pues vamos, recuerden que todo programa en C++ comienza con su librería. En este caso, como va a tener entrada y salida de datos, pues voy a declarar la uStream. Luego pues utilizo la using en namespace para poder usar el syn y el code. Luego nuestro main, declaramos nuestro main. Y tenemos aquí para hacer nuestro programa, aquí pues escribimos nuestro return 0. Y bueno, vamos a crear entonces el ejemplo que estaba acá en nuestro folleto. Dice que pues vamos a crear nuestro ciclo y que va a parar hasta que nosotros escribamos un número mayor a 100, ¿sí? Entonces para eso vamos a pedirle al usuario que ingrese un número, ¿sí? Entonces acá pues voy aquí a declarar una variable de tipo entero, pero me va a pedir un número, le voy a poner a la variable como nombre número. Ahora pues le voy a, por medio del cout, le voy a decir que ingrese un número. Le voy a decir que ingrese un número al ciclo. Le voy a dar un salto de línea para que no esté todo junto. Acá pues, ¿dónde se va a guardar? Pues en la variable número, que declaré en la parte de arriba. Entonces out es para escribir un mensaje y sin es para poder recibir cualquier número del teclado y guardarlo en la variable número que declaré acá, que está vacía. Bueno, después de eso pues simplemente trabajo con mi while. Escribo while, abro paréntesis, aquí pongo la condición, mientras número sea menor o igual a 100, abro llaves y acá pues ya pongo lo que yo quiero que haga, ¿sí? Y que va a realizar, pues simplemente va a pedir que volvamos a ingresar nuestro código. Pues para eso voy a copiar esto que está acá,
¿Por qué repito el código acá? Se van a dar cuenta ustedes más adelante. Pues simplemente el programa, pues si yo le pongo, si yo empezara a poner el while sin pedir el número, pues acá me va a dar un error. ¿Por qué razón? Porque aquí ya pongo la condición donde dice que el número es igual, menor o igual a 100. Pero si yo lo empiezo a hacer acá, me va a tirar de que no lo tengo declarado y que no tengo guardado ni un número acá, entonces me va a dar error. Entonces por esa razón como que duplico el código, que solo para como introducción se guarde un dato en la variable número, y luego pues ya entrando al while pues ya empieza a pedir lo que es acá el bloque de instrucciones, o sea, el ciclo. Recuerden el ciclo. Entonces acá dice while, significa como mientras número sea menor o igual a 100, va a estar pidiendo este código, se va a estar repitiendo veces tras veces. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Para eso pues voy a ejecutar mi programa. Me voy a Xcode, aquí a la parte de project. Luego lo voy aquí, dice compile y run, que significa compilar y ejecutar. O puedo también ejecutarlo con el F11 sin necesidad de darle clic acá. Entonces le doy clic en compile y run. Acá pues me pide guardarlo. Voy a poner aquí ejemplo ciclo while o while, como quieran llamarlo. Guardar. Se ejecuta mi programa, no dice ingrese el número al ciclo. Por ejemplo, si ingreso 14 y le doy enter, me vuelve a pedir ingrese el número al ciclo. Le meto el 15, el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 99. Vean que el ciclo acá nunca va a parar. Me va a estar pidiendo número tras número tras número tras número tras número. Y mi ciclo pues se va a volver infinito. ¿Sí? Vean. Pero ¿qué pasa si escribo el 130? Mi ciclo se terminó, porque prácticamente ya el número pues es mayor a 100, es mayor a 100, porque fue la condición que le puse acá. ¿Sí? Mientras el número sea menor a 100, haga esto. O como quien diga, mientras no diga la palabra tal, usted siga pidiendo palabras, ¿sí? Esto puede ser como una adivinanza también. Por ejemplo, ¿verdad? Hacen la pregunta a ustedes, ¿cuál es el animal? Por ejemplo, acá podemos ir aquí, vamos a hacer una adivinanza por medio utilizando while, así rapidito. Vamos a ver aquí, vamos a acá, vamos a poner acá en lugar de int, vamos a poner char. ¿Cuál es la mitad de 1? Vamos a guardar en número, pero aquí vamos a ver, vamos a poner respuesta para saber bien que lo que voy a recibir pues va a ser un texto, no un número. Y aquí pues lo voy a decir mientras respuesta, si respuesta va a ser igual a la palabra, creo que ombligo, no sé, creo que lleva H, ¿verdad? Pero sí lleva H. No, permítame, vamos a averiguar. Si no lleva H, ya decía yo que tenía dudas. Bueno, ahí está. Mientras la respuesta sea, si la respuesta es igual a ombligo, pues acá va a estar pidiendo la respuesta. ¿Cuál es la mitad de 1? Y lo va a guardar en la variable respuesta. ¿Sí? Aquí pues hago la comparación. Aquí pues while mientras respuesta sea igual a ombligo. Ah, no, perdón, que tengo un error. Mientras no sea igual sería acá. Vamos a ver, que voy a probar. Tengo una duda acá. Respuesta. Acá. Me tira un error acá. Quiero ver cuál es el error. Pero voy a cambiar aquí a char. Lo voy a cambiar a string mejor. Lo soy tipo cadena.
para que me acepte varias cosas. Vamos a ver ahorita. Aquí entré mal. Aquí la respuesta. Sí. Ejecutamos y compilamos. Aquí está igual. Ahora sí, compilamos y ejecutamos y hace la pregunta. ¿Cuál es la mitad de 1? Por ejemplo, vamos a poner perro. Me terminó. Ah, sí. Aquí es mientras sea distinto. ¿Cuál era la forma para ser distinto? A ver si alguien se acuerda. La forma para que sea distinto, ¿se acuerdan que lo vimos anteriormente? Es con el signo de admiración para cerrar y el signo igual. Eso significa que sea distinto. Mientras la respuesta sea distinto ombligo, que siga pidiendo las respuestas. Por ejemplo, si lo ejecuto ahora, compilar, ejecutar, me dice cuál es la mitad de 1, perro. ¿Cuál es la mitad de 1? Gato. ¿Cuál es la mitad de 1? A ver. Nada. No sé. Entonces acá pues me sigue pidiendo. Miren, si yo le doy nada, sigue pidiendo hasta que yo le digo cuál es la mitad. Es ombligo y enter y pum, se terminó mi ciclo. ¿Ya vieron? Entonces acá pues podemos utilizar esos ciclos. Ya saben ustedes cómo. Pues ustedes lo pueden ir incorporando. Y pues acá es el ejemplo. Luego tenemos también lo que es, voy a cerrar acá, siempre hay que cerrar la ventana negra cada vez que terminemos de ejecutar un programa. Entonces ya tenemos acá en respuesta a esto, ¿sí? Entonces acá pues como ejercicio número 3 dice hacer un programa en C++ que pida por teclado dos números y muestre la suma en pantalla y pregunta al usuario si quiere realizar otra suma, ¿sí? Esto pues es una, si se dan cuenta, si analizamos bien, como que pedimos dos datos al principio, luego dentro del while, ¿sí? Le podemos poner una condición. Ajá, si que, o sea, por ejemplo que si, por ejemplo si la condición sea igual a, mientras no sea igual a no, por ejemplo si la palabra no, cuando pregunte, mientras sea igual a no, pues que siga, pida un número, que pida otro número y muestra el resultado y luego quiere hacer otra suma. ¿Sí? O sea, aquí es fácil, aquí solo hay que declarar que dos variables, tres variables sería con la respuesta, sería variable para el número 1, variable para el número 2, variable para la respuesta y luego pues pido, antes de comenzar el while, pues pido el programa, pido los datos para el número 1, número 2 y luego dentro del while pues ya realizo ya mientras, por ejemplo, también puedo declarar otra variable para escribir si, por ejemplo, si escribe s o escriba n para seguir pidiendo, realizando más sumas, por ejemplo, mientras el while no sea igual a n, por ejemplo a n, pues que finalice el programa. Sí. Y pues realizan ustedes este ejercicio. El otro también pues les voy a dejar una tarea como ejercicio número 2, hacer un programa en C++ que escriba los números del 100 al 1 en pantalla. Pues aquí había pues un ejemplo, algunos pues se guiaron de esto. Vamos a realizarlo así rapidito para que usted, si no lo ha hecho en casa, lo pueda realizar. Para eso pues voy a utilizar parte de este programa. Hasta acá nada más, no es lo que me interesa. Bueno, entonces voy a declarar acá, voy a, como dice, solo escribir un ciclo para que imprima los números. Bueno, entonces voy a, puedo comenzar con el ciclo for. Puedo declarar mi variable acá, por ejemplo, int que i, por ejemplo, le puedo decir que i, voy a declarar una variable entera que se llama i, que va a tener un valor inicial de 100, punto coma. Ahora le voy a decir el valor final, pues sería el valor final, pues sería mientras sea mayor o igual a 0. Y cómo va a ir el paso, pues el paso va a ser, en lugar de va a ir en aumento, va a ir en decremento, ¿sí? Entonces le voy a decir i menos menos. Acá pues pongo las llaves para que me vaya imprimiendo lo que es y todo esto. Entonces acá pues sería este programa nada más.
en donde pues acá yo declaré, dentro del for declaré la variable que se llama y con un valor inicial de 100. Recuerden que el for tiene un valor inicial, un valor final y un paso, ¿sí? Entonces yo dije aquí que el valor inicial pues va a ser en 100, el valor final va a ser que mientras sea mayor o igual a 0, y luego el paso, en lugar si va a ir en aumento o en decremento. Entonces acá pues les puse i menos menos, que significa así como que menos 1, por ejemplo en la primera vuelta cuando i valga 100, después lo va a imprimir y luego le va a restar 1. Luego ya va a no valer 100 sino que 99 y luego va a imprimir el valor de i. Vamos a ver. Aquí tengo un error, permítanme. Ah, sí. Aquí faltó la i. Mientras i sea mayor o igual a 0. Hoy sí, compilar y ejecutar. Y ahí están, vean. Si se dan cuenta acá, pues me escribió los números del 100, 99, 98, 97, 96 y me lo escribió hasta el 0, ¿sí? Y pero me lo imprimo así de cabeza, como que del mayor al menor. Y este pues es el código del programa para este ejercicio que estaba en el número 2. Ahora le queda como reto realizar el ejercicio del número 3. Bueno chicos, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo.